y vamos a platicar de la violencia. Hay un relato que va a mostrar clarísimamente la violencia en dos vertientes. Ya lo van ustedes a advertir, y estudiando sobre la violencia y Cayen Fromm, y es muy claro lo que él habla al respecto de las varias clases de violencia que tenemos los humanos, y de las varias, la más inocua, la violencia lúdica, la del juego, que no tiene nada que ver con la destrucción, nada que ver con el odio a la vida, simplemente es una exhibición de destreza, de fuerza, y el adversario no es enemigo, ni se destruye nada. Es un juego de fútbol, de béisbol, de box, que se acaricia nada más. Pero esto es una forma de competencia antiquísima. Se lee en la Eneida. ¿Quién ha leído la Eneida? ¿Recuerda usted cuando el cochino de Eneas, por consejo de su madre, deja a Dido, lo que ocurrió después? No se acuerda. Bueno, Dido se mata, claro. Le pide una piel para con ella hacer No, y también esto, lo que ocurre con Eneas, dije, no con Dido. Sí, no, miren, hablando del tema, Eneas sí abandona a Dido porque en sueños la madre del propio Eneas le dice: no estás hecho para amor, sino para hacer una acción épica como es fundar una ciudad. Ese es tu destino, así que levántate del lecho de Dido, la viuda que levantó Cartago. Ella, que juraba nunca volver a enamorarse, y se enamoró de una manera tal que cuando despiertan, Eneas, aconsejado por mandato de su madre, se despide de Dido con estas palabras: ¿sabes qué? Lo que pasa es que, ya la fregamos, dijo Dido. Bueno, y entonces se va Eneas. Dido exactamente dice un párrafo bellísimo. Tiene una hermana, dice la hermana: déjame sola. Y en el mismo lecho en el que estuvo con Eneas, pone la espada y se recarga en ella, se muere. Y da un coraje ver que el señor Eneas se va con sus naves, y amaba enormemente a Anquises, su padre, que acaba de morir. Pues en honor de Anquises, el padre hace una serie de juegos, regatas, box, ya entonces, golpes y lanzamiento de disco y demás. Hay ahí una trampa, él hace una trampa, Eneas, y el premio era, dicho de memoria, porque cuánto hace que lo leí, pero el premio era, primer lugar, una armadura; segundo, diversos bueyes; tercero, una mujer, una esclava. A escoger eso o un libro del valedor. Entonces, él jugueteando y como árbitro, y créanme, es cierto, se inclinó a favor del perdidoso y dijo: aquí mando yo. Me refiero nada más a esto, no ya la bajada al inframundo, en donde él, siendo humano, con la rama dorada que le dio la Sibila, pudo bajar al inframundo, humano todavía, y ve venir una sombra, y era Dido, y se le queda viendo y dice: quiere acercarse,
y Dido lo ve como si no lo conociera, sigue caminando. El fantasma de Dido, la apariencia de Dido, pero Dido le hace un desprecio, eso más merece el machito aquel. Entonces, allí se consigna la serie de juegos de destreza, que es la violencia lúdica. Nada con la destrucción, es un canto a la vida, a diferencia de las patologías, otra clase de violencia. Viene luego la violencia reactiva. Una violencia es la más generalizada porque se basa en el miedo. Miedo que puede ser racional, irracional, subjetivo, objetivo, consciente, inconsciente, pero es miedo. Y curiosamente por eso mismo es la forma de violencia más común. Miedo que todavía es en pro de la vida. Miedo a perder la vida, la libertad, la dignidad, el patrimonio. Cuando un ratero se mete a la casa de este hombre, hace su deber, en fin, ya saben que siendo sagrada la vida, por lo mismo, cuando alguien la amenaza, tiene todo el derecho de matar a quien amenaza la vida. Entonces el miedo lleva al individuo a reaccionar, pero no porque sea violencia causa, sino violencia efecto. Me quiere matar, me quiere quitarme la dignidad, etcétera. Y esta clase de violencia y aquí está lo asqueroso, es utilizada por los poderes políticos, económicos, religiosos, porque como ese miedo es irracional, estos poderes le dicen, como no sabe pensar el individuo, como no piensa, tiene un hombre que tiene pensamiento propio y sentimientos propios, le dicen, oye, tu país está en riesgo de caer, Gaddafi es un dictador, como les dije en la mañana, hace 3 meses no lo era, y si lo era lo tenían totalmente a favor porque les daba petróleo. Entonces se está amenazando la población civil. No hay guerra destructiva que no sea cambiada en lo que se refiere al criterio de las masas por una guerra defensiva. Se le involucra, se le maneja su pensamiento, que no es independiente, se le maneja su sentimiento, que también depende de esas grandes, de los poderes religioso o político, y le meten el miedo que Bush a los norteamericanos, y entonces todo lo aceptan los norteamericanos, pues sí, que invadan a Irak porque tiene armas de destrucción masiva, etcétera. No es cierto, pues sí es, porque ya tiene miedo la gente. Esto en Norteamérica. ¿Qué no será en México, donde estamos tan perfectamente condicionados, en donde el pensamiento no es propio, independiente, sino ajeno, enajenado, donde el sentimiento lo es también no propio? Entonces, con un poco de convencimiento, los demagogos, los líderes, le dicen a estas masas sociales: puedes perder tu nación, puedes perder tu soberanía, puedes perder tu vida. Y entonces este miedo inducido hace que no haya guerras injustas. Imagínense, quienes han leído esto, las cruzadas
terribles. No hubo crueldad que los cruzados no conocieran y no practicaran. Terribles, pero eran guerras santas. Las inició un Pedro el Ermitaño con una sola frase: Dios lo quiere. Pedro el Ermitaño, Dios lo quiere, y ahí van todos los caballeros sabiendo que allí está el botín. El botín estaba en el camino y estaba en la Tierra Santa, en Jerusalén. La prueba de lo que eran ese botín, ahí tienen los templarios, que eran 11 al principio, templarios porque se estacionaban la carcacha cerca de un templo y auxiliaban a los peregrinos y auxiliaban a los cruzados. Y allí vienen los grandes tesoros hasta que un par de siglos y feria después los destruyen. Fue un saqueo terrible. Saladino era el contrario, era un tipazo, y veía la carnicería que estaban haciendo los cruzados. Guerra santa. La de Bush, los dos Bush, bueno, eran 3, Padre, Hijo y Espíritu. No había más que 2. Era para imponer la democracia. Como les digo, no sabemos lo que es democracia. Créanme que se lo digo porque yo la he estudiado a fondo. No hay guerras, no hay guerra mala, todas son guerras positivas. Ahora esta palabra no la usen, no existe. Pero ahora la culequera de ir contra Gaddafi, después de que se fueron contra Mubarak, y antes se fueron contra Ben Ali, se llamaba, el de Túnez. ¿De qué se trata? De la manipulación de Occidente, porque el petróleo tiene un sabor peor que el de este café, pero muy rico. No, está bien. Bueno, entonces, esto es la violencia reactiva que lleva como propósito no destruir, sino conservar. Hay otra forma de violencia que es por frustración. Alguien que se siente frustrado porque esperaba algo y no se lo dieron, entonces este individuo, este niño, este animal reaccionan, querían y no les dieron, y viene una violencia ya más acusada que la reactiva, porque esperaban algo y no se lo dan. Entonces hay esa clase de violencia que genera los celos y que genera la envidia. Y aquí están muy claros los ejemplos de Caín. He estudiado la Biblia y no me explico todavía cómo caramba se le dice a Caín que es un asesino, el primer asesino, etcétera, porque fue culposo. No, sí, el asesino espiritual, el asesino intelectual no fue Caín. Tanto le cargó la mano a favor de Abel, Jehová, Sebaot, Dios, que Caín ya no pudo más. Se esforzaba él como agricultor, dándole los mejores frutos de su cosecha en sacrificios. Y Abel, que era agricultor, pues un maicito y frijoles y epazote, cosas de esa naturaleza. Y tanto se inclinó Dios a favor de Abel hasta que Caín ya no pudo más, y el resto lo conocen ustedes. Pero yo siempre estoy pensando que el Dios de la Biblia, que es el de la Biblia nada más, fue muy injusto, al grado de que tanto exacerbó el ánimo de Caín, que llegó al asesinato. Muchos estudiosos dicen que no hay mucha culpa porque todavía no tenía un parámetro de lo que era
asesinar. Bueno, otro ejemplo también de la Biblia, Jacob, después llamado Israel, tenía sus 12 hijos. José era uno de los amados, el más amado fue al último, fue Benjamín, porque era el último y ya estaba de viejo. Jacob. José era el preferido, y tanto le cargó la mano Jacob, o sea Israel, a su favorito, que los hermanos dijeron: lo vamos a asesinar. De última hora dijeron echarlo a una cisterna y después venderlo como esclavo. Todo esto es la venganza reactiva que va por frustración. Hay una venganza asquerosa que es de los inválidos espirituales, de los minusválidos espirituales, que es la del ojo por ojo, la de el que todavía no es patología, pero se acerca mucho, la del débil, que habiendo recibido un insulto, un agravio de cualquiera, trata de vengarse, trata y quizá lo logra de vengarse. Piensen ustedes en el macho que lava su honor. Allí el daño ya está hecho. Vean la diferencia entre la violencia reactiva. Se trata de evitar, se trata de conservar, evitar a base de conservar. Aquí no, el daño ya está hecho. Para el agraviado el daño ya está hecho. De una manera mágica cree que va a resolver la situación. La manera mágica es, pues, si es lavar el honor, mata al otro, mata a ella, en fin, es vengarse. Y de esa manera mágica, por supuesto que si lo abofetearon, él abofetea, pero los moretones ahí los tiene, ya el hecho ya está, el agravio ya está, pero aquí ya es una cercanía con lo patológico. Si al que me golpeó ayer lo golpeo hoy, quedo en paz. ¿Por qué sigues golpeado? ¿No? Mágicamente, esa venganza. Piensen ustedes, la venganza de estos, la señora Wallace, Gallo, Eduardo, el Martí y esos, que ya tienen voz pública y dicen estupidez y media, y hablan todos, es que hicieron justicia. ¿Dónde está la justicia? Es venganza, eso es venganza. Justicia solamente la puede aplicar la ley, nada más, nadie más. A mí me hizo y ando detrás de él años, meses o años, hasta que cae a la cárcel. Lo lograste, te vengaste, pero eso no es justicia. Pues lo llamamos justicia, no sabemos ni siquiera lo que es justicia y lo que es venganza. Esto, como les digo, ya está cerca de la enfermedad. Entre más neurótico esté el individuo, más precisa vengarse. El productivo, el hombre de ideales, el hombre superior a escala de espíritu, que allí sí hay categorías, a ese le importa más su creatividad que el daño. Alguien me hizo un daño, en las primeras horas estoy aniquilado, después digo, bueno, puedo superarlo, mi creatividad es grande, puedo superar esto. Y no únicamente dice perdono, simplemente olvido, ya fue un incidente, me duele, pero fue un incidente, nada más. Pero el mediocre no, ese lava su honor. ¿Se acuerdan en qué consiste el honor para los primitivos y para los mediocres? ¿Se acuerdan? Aquí lo he platicado. Agarro puro espíritu virgencito, después de que tanto que he hablado. Muy rápidamente, ¿en qué consiste el honor de los primitivos y que sigue rifando simbólicamente? Eso.
rito de iniciación. La mujer nace mujer y ya. En las tribus, por ejemplo, hoy en México, en las tribus, el joven llega, adolescente, llega a un momento en el que tiene que pasar un rito de iniciación para hacerse hombre, ya sea luchar contra un animal salvaje, permanecer 8 días en sus propios medios buscando comida, agua y demás, un rito, o dejándose tatuar, un rito en donde quedan ya investidos como varones. Ahora sí es un hombre, ahora tiene honor. Ese honor a la mujer, ese es un hombre, un varón, a la mujer la cosifica y dice: es mía, es mi tesoro, es mi amor, es mi. Cuando le quitan ese su mujer, su tesoro, su amor, su propiedad, perdió el honor. Recuerden, hay 3 formas de perder el honor en un hombre, que, bueno, es lo de menos las 3, 2 de ellas: que mande ella en la casa, o que lo engañe esa mujer. Pierde el honor porque lo engañó esa mujer, que era su mujer, su propiedad, su adoración, y entonces pierde el honor, y solo el lugar común se lava con sangre. Vamos a suponer que mata al tipo y que ya lavó el honor. ¿Cómo está ella? Para él. Los mató a los 2 y ya lavaste tu honor. Ahora estás en el reclusorio, en el Reno Reclusorio Norte. ¿Y cuál honor? Mágicamente. Pero para no hacer más largo esto, acuérdense de otra clase de violencia vengativa. Ya no es la violencia lúdica ni es la violencia reactiva, vengativa. Un niño, un adolescente, un hombre, por frustración, por quebrantamiento de la fe. Un hombre, la mujer lo traiciona, un amigo lo traiciona, un maestro, un político, y a base, si tiene temple y carácter, retoma la línea de la mujer, la sigue amando y demás. Si un amigo que lo traicionó se hace otro amigo, un maestro busca otro amigo, en fin, si tiene temple, rehace su vida. Fíjense qué frase más nueva. Pero si no lo tiene, se vuelve descreído, quizás hasta cínico, y compulsivamente trata de ganar poder o dinero, trata de superar algo de manera artificial, cosificarse. Como no es, quiere tener, así sea el valimiento de un político poderoso o algo, se acerca siempre a un poder que él no tuvo, porque al despojarse de la mujer o del maestro o del político, del amigo, quedó tan inválido que busca el dinero, el valimiento de un político, ser de los válidos de un poderoso. Pero el niño está amolado porque nace, apenas tiene uso de razón, tiene muy fresco el sentido de la verdad, de la justicia, tiene la fe en todo lo que ve en derredor, sobre todo en la madre, siente el amor de la madre y el respeto por el padre. El padre
significa para él la fuerza, lo bueno, todo lo bueno de la vida y todo lo fuerte y todo lo que es poderoso, todo lo puede hacer el Padre. Y un día se da cuenta de que el Padre miente o ve la intimidad de su papá y la mamá y cree que el padre es una bestia salvaje que desgarra a la mamá. Empieza a ver, se le murió su mascota. Bueno, ya no creo en mi padre porque miente o porque es una bestia. Ya no creo en Dios porque son criaturas de Dios. Todo esto sin razonar como adulto. Va perdiendo la fe en la vida, ya no cree en la vida y va minusvalorando lo que es la vida. Y eso nos sucede a todos y de manera reiterada, pero puede ser que un día de tal manera se rompa la fe de ese niño en una persona amada que quede marcado de por vida. Es lo que llaman un complejo. El complejo es un poco más complejo, es más difícil de entender, pero a lo reduccionista el complejo es una vivencia que no logramos superar. Y el estómago con una comida mala, la naturaleza hace su deber y queda limpio, pero en cambio en el inconsciente queda esa vivencia pudriéndose, echándose a perder. Y cuando se da otra vivencia de esa naturaleza o una vivencia contraria violentamente, cuando hay la oportunidad, el complejo explota y este hombre se suicida, mata a otro, o lo único bueno de un complejo, mata uno de nueva izquierda, es lo único bueno que puede hacer. Hablando de nueva izquierda, ahí tienen los que no piensan, las masas, los de sensibilidad y pensamiento ajenos, ahí los tienen buscando un líder que les diga por dónde y que les diga por qué. Estas son las clases de violencia que se van a ilustrar perfectamente en este relato, que ojalá no sea muy extenso para la hora que es. Siempre que salgamos tarde, sepan que la culpa es de los que llegan tarde. El taller es de 1 a 2 y fracción. Aquí el taller es de 2 y fracción de la tarde. Se llama El Desfile. Lo voy a leer con cierta premura, rapidez. Hasta este momento el padre no había recibido la orden de presentarse al servicio militar, y aun cuando debía saber que no le llamarían a las armas, se mostraba en aquel tiempo nerviosísimo. Cuando caminaba por el pasillo y el cartero hacía deslizar alguna carta por debajo de la puerta, se quedaba parado con la espalda contra la puerta. Tenía la impresión de que algo o alguien le tocaba y no se atrevía a darse vuelta. Solo cuando oía arrastrarse al perro, que lo llamaba su hijito, que se cerraba alguna puerta en la casa, estridentaba un timbre o se interrumpía una risa, se sentía capaz de moverse. Después giraba la cabeza sobre el hombro y encontraba una carta cualquiera. Sus manos estaban mojadas, tenía que sentarse, estaba completamente agotado cada vez que se repetía la misma situación, de que lo iban a llamar al ejército. Para Martín, esas primeras semanas de la guerra resultaron tumultuosas y magníficas. Solo más tarde, cuando las recordaba mes tras mes, dejáronle la sensación de escalofrío propia de las cosas lejanas y antipáticas. Martín es el niño
Su padre trató una vez de hablarle sobre la guerra, pero Martín estaba caldeado y despreocupado. Tenía 14 años y la guerra no era para él más que una espeluznante novela de pieles rojas, formidablemente excitante. Con intervalos de días lo llamaban junto con sus camaradas al aula mayor del colegio. El director, un anciano huesudo, miope, que tosía continuamente, vociferaba unas palabras, cantaba un himno y al mediodía el asueto. De esta forma celebraban las victorias. En esta forma se celebraban las victorias. 40.000 prisioneros, 12.000 muertos. Eso era toda la guerra. El perro brujo, que así le decían, un animalito de color marrón con blandas orejas y mirada confidente, lo saludaba alegremente al regresar el de la escuela. La madre sonreía pálida, el padre se levantaba y salía de la habitación. Pasó un año. La gente se había acostumbrado a la guerra, la sentía como una nube pesada, como si lloviera incesantemente. Pero en realidad los veranos eran calurosos, secos. Sucedió entonces, en el verano de 1916, que llegó la orden de presentación. El padre mismo la recibió de manos del mensajero, le dio una propina, cosa que jamás había hecho. El mensajero le dio las gracias, pero no bajó la escalera. ¿Por qué no se va usted?, le preguntó el padre. El mensajero sonrió desconcertado y de pronto volvió a sacar la moneda del bolsillo y tendiéndosela al padre le dijo: preferiría no tomarla. Téngala, téngala, murmuró el padre. No, prefiero comprarme un celular, dijo él. No, por favor, dijo el mensajero, y de pronto agregó: yo no tengo la culpa, señor, de haberles llegado a aquella guerra. El padre lo miró, tomó la moneda, cerró la puerta, atravesó despacio el pasillo. Cuando puso la mano sobre la manija de la puerta del comedor, la miró largamente. Estaba gastada de sus propias manos, de las manos de la mujer y del muchacho. Se recostó contra la pared del pasillo oscuro y creyó que tendría que morir del dolor. A la noche, después de cenar, lo dijo. Tenía 40 y tantos años, el entusiasmo había pasado en todas partes, nadie quería seguir, pero era necesario seguir en la guerra. A la mañana del día siguiente se presentó. Por lo pronto fue instruido y generalmente volvía muy tarde a su casa. Una vez regresó a mediodía, ocasionando a la madre un gran sobresalto. Ella estaba en la cocina y planchaba cuando de repente entró. En el primer momento de aturdimiento creyó que ya estaba muerto y que se presentaba su ánima. Él se rió de ella y la apretó quedamente contra su cuerpo. Su risa tenía el tono mitad burlón y mitad tierno de antes. La madre se sintió apaciblemente cobijada. Entonces él le dio la noticia: mañana habrá desfile. Pero ella no escuchó, lo abrazó fuertemente. Se separó y una y otra vez lo tomó en sus manos, escondió la cabeza debajo de sus brazos y susurró como todos los días: ya sabes cuándo se va a ir. No, falta muchísimo, querida. ¿De veras me dices la pura verdad? Sí, ¿no ves que todavía no estamos completamente instruidos? Al día siguiente la mujer y el hijo fueron a presenciar el desfile. Llevaron al perrito. El desfile tuvo lugar en una plaza amplia en la que se había agolpado un gentío enorme, infinidad de mujeres y niños. Los soldados con los fusiles a los pies estaban uno junto al otro en un rincón opuesto de la plaza, apretados como si tuvieran frío. A la distancia parecían más chiquillos, soldaditos de plomo, inmóviles y mudos. En medio de la plaza se hallaba el general a caballo. A su lado un grupo de 15 señores que se mantenían firmes, eran oficiales. Martín y su madre estaban en la primera fila porque habían llegado temprano. Detrás de ellos se agolpaba la gente, sus corazones latían fuertemente. Delante de ellos estaba
estaban agentes de policía de anchas espaldas que a veces apoyaban sus vientres contra los espectadores exclamando ¡atrás! De pronto se oye un grito y al instante se nota que se mueven los lejanos soldaditos de plomo como gimnastas, adelantándose en filas, pasando frente a los señores apostados en medio de la plaza. Ya alcanzan la primera esquina del cuadrilátero, doblan hacia la izquierda y pasan a lo largo de la acera en que se hallan Martín, su madre y Brujo. El perro tiembla y se restriega caluroso y tímido contra las piernas del muchacho. ¿Dónde está papá?, pregunta Martín en voz baja, emocionado, y al mismo tiempo que llegan los primeros soldados aprieta fuertemente la mano de su madre. Ya pasó la banda, cientos, miles de hombres desfilan delante de ellos, buscan con la vista al punto de que llegan a sudar por temor de que pudieran no encontrar al hombre que tratan de reconocer entre las incontadas filas de hombres grises e iguales. Desde su posición en la primera fila, Martín ve perfectamente, pero no alcanza a distinguir todos los rostros. Quisiera gritar alto para poder distinguir esas caras, pero una fila viene a otra, es algo terrible, parece como si siempre volvieran los mismos hombres. Martín piensa, esos son maestros, almaceneros, fogoneros, alegres mozos de café. Y mientras mira a todos esos rostros que se deslizan, se pregunta, ¿por qué marchan así? Y de pronto se acuerda de lo que irán a hacer esos hombres. Repentinamente ven todos ellos como iluminado por un relámpago, la chispa del asesino. Van a asesinar. Se siente presa del miedo, temor, desamparo. Los espectadores callan, ya sea por admiración o por temor, o por la extraña impresión que les causan sus padres y esposos que les han sido quitados. Estos hombres cuyos cuerpos conocen son ahora maniquíes del Estado. ¿Cómo alzan las piernas? De repente, en medio de ese silencio desagradable, Brujo empieza a gruñir. Aún no había perdido totalmente su miedo. Aún el muchacho siente su cuerpo cálido apretado contra sus piernas. Pero antes de que lograra calmarlo, el perro se mete entre las filas de los soldados grises. Los curiosos quedan perplejos. Los soldados que marchan al paso de la parada con las piernas estiradas no se dan cuenta todavía. Pero ven al animal, ya pasaron, los rostros permanecen inexpresivos. Brujo se queda parado, tiene miedo como todos, pero de repente alza la cabeza y salta jubilosamente contra uno de esos muñecos. Martín lo reconoce, es el padre, el bondadoso padre de la niñez, un oasis en el desierto. ¿Pero qué? Sigue marchando sin inmutarse, sus piernas se mueven como hojas de un cortaplumas. Gris, perdido, amargado, pasa delante de la gente como todos los demás. Martín ve que el padre reconoce a Brujo a pesar de que mantiene la mirada fijamente dirigida hacia adelante. Empieza a temblar cuando el animal asalta sus piernas, pero las piernas, Dios mío, las piernas se levantan arriba, abajo, sin compasión, inconmoviblemente crueles. Y tanto mayor es esa crueldad de parte del padre por cuanto éste ha de saber lo ridículo que resulta. Martín adquiere de repente la conciencia de lo que es la guerra y quisiera morir. Siente que eso no es un juego, que es una violencia irresistible, lúgubre, ridícula. El perro se asusta, lo sorprenden las botas duras que le tocan y le vuelven a tocar. Ese murallón de miradas fijas y de olor a sudor no se para sino marcha, pasará por encima de él. El animal llora, grita,
Por una partícula de segundo el niño cree observar en el rostro del padre un movimiento. Se producirá un desorden en las filas. En ese momento aparece un suboficial, un héroe. Primero hace ch, pero solo consigue que el perro muerda de miedo las botas del padre, dispuesto a no abandonarlo al padre. Y el padre sigue levantando, bajando, levantando las piernas, arrastrando a Brujo. Ahora el suboficial desenvaina la bayoneta y la hunde profundamente en el cuerpo del animal. Martín percibe el ruido a pesar de los pasos. Entonces el suboficial levanta un poco la bayoneta, un pedazo de acero reluciente, y el cuerpo de Brujo, convulsionándose, tira el cadáver, lo sacude a un lado, fuera de las filas en marcha, y vuelve a envainar la bayoneta. Tiene un rostro serio, sombrío. Cuando hundió su arma en la carne de Brujo, su boca estaba abierta y relucían sus ojos. Pero entre tanto ya pasó su fila y la próxima. Martín lo sigue con la vista, pero ahora ya el suboficial es uno de tantos, confundido con todos, imposible de ser distinguido. Desde atrás todos son iguales, el suboficial y todos, también el padre. Imagínense ustedes qué desilusión acaba de recibir Martín, ver que el padre, como todo soldado, no hace más que seguir adelante, ver que le hunden la bayoneta a Brujo y que el padre de Martín no hace nada por evitarlo. Estos son las impresiones, las vivencias que ahí quedan para siempre y moldean la forma de ser, el carácter de cada uno de nosotros. Si pudiéramos verlo, ver en una gráfica cuántas de estas desilusiones, de estas roturas de la fe no hemos tenido que superar, y cuántos, y lo digo en absoluta seriedad, cuántos no hemos quedado marcados, de tal manera que nuestra forma de ser marca también esas acciones, las acciones nuestras, porque así somos. Lo único que siento yo que nos puede salvar es la sensibilidad que da la cultura, que dan todos los elementos que forman esa cultura, y se va atemperando esta serie de desilusiones, de amarguras, de tristeza, de ver, por ejemplo, que el padre de uno no es lo que creía, que la madre no es tampoco lo que imaginó desde un principio, que aquel hombrón que era el padre, pues de pronto lo ve uno humillarse ante el rico, va uno quebrantándose en su fe, y termina en cínico, en descreído, en irónico, o supera aquello con un poco, como les digo, de cultura. Para eso es una especie de bálsamo de Fierabras la cultura, atempera, hace que uno supere roturas de la fe que lo dejan a uno en la lona, pero poco a poco, cuestión de horas, de días, de meses, de años, se supera y se sigue adelante. Allí no hay violencia vengativa, solamente en el mediocre, solamente en el que no perdona. Pero el estado de ánimo allí queda, el estado de ánimo del niño ya convertido en varón es este. No digamos la palabra del canto, cantemos, alrededor de los huesos de los panteones cantemos, al lado de los agonizantes, de las parturientas, de los quebrados, de los presos, de los trabajadores cantemos, bailemos, bebamos, violemos,
ronda del fuego, círculo de sombras, con los brazos en alto, que la muerte llega. Encerrados ahora en el ataúd del aire, hijos de la locura, caminemos en torno de los esqueletos. Es blanda y dulce como una cama de mujer. Lloremos, cantemos, la muerte, la muerte, la muerte, hija de puta. Viene, la tengo aquí, me sube, me agarra por dentro, como un esperma contenido, como un vino enfermo. Por los ahorcados lloremos, por los curas, por los limpiabotas, por las ceras de los hospitales, por los sin oficio y los cantantes. Lloremos por mí, el más feliz. Ay, lloremos por mí, el más infeliz. Lloremos un barril de lágrimas con un montón de ojos. Lloremos. Que el mundo sepa que lloramos aquí por el amor crucificado y las vírgenes, por nuestra hambre de Dios. Pequeño Dios el hombre. Lloremos llanto clásico, bailando, riendo con la boca mojada de lágrimas. Que el mundo sepa que sabemos ser trágicos. Lloremos por el polvo y por la muerte de la rosa en las manos de los mendigos. Yo, el último, os invito a bailar sobre el cráneo del tiempo, de dos en dos los muertos, al tambor, a la luna, al compás del viento, a tomarse las manos, sepultureros. Gloria del hombre vivo, espacio para el miedo, que va a bailar la danza que bailemos. Tranca la tranca con la musiquilla del concierto. Qué fácil es bailar remuerto. No, sí, el optimismo aquí está. Pobrecito, dejen decirlo a la mexicana, pobrecito chamaco, que ve cómo le matan su perro y que el papá no hizo nada por evitarlo, porque ya es sardo, porque ya es soldado, porque ya no tiene voluntad, porque ya lo despojaron, se dejó despojar de su identidad, de su trascendencia, de su respeto a sí mismo. Ya nomás levantando una pata y luego la otra, porque así la ordenanza lo determina. Este niño, al crecer, ojalá que pueda, como les digo, a base de lectura, de escuchar música, de allá donde está, asistir a un taller de lectura, vaya poco a poco superando la rotura de la fe que alguien muy amado, en este caso su padre, le propinó de una manera brutal, permitiendo que la bayoneta matara al perrito. Esta es la violencia vengativa. Este niño se va a vengar, primero del padre, pero no tiene que ser de él exactamente, pero en la figura de los demás va a haber la figura del padre que lo desilusionó, que le rompió todo lo que tenía de fe en que el padre era el amor, la fortaleza, la rectitud, la lealtad, y muerto. ¿Cuántos malos padres merecemos el desprecio del hijo y cuántos hijos no están rotos totalmente de la imagen que tuvieron del padre, ahora totalmente desacreditado? Piénsenlo y nos vamos a comer. Gracias.